En diversas culturas, el Consejo de Ancianos es el que toma las decisiones importantes para la comunidad, porque se reconoce en ellos la sabiduría adquirida durante la vida y la integridad que irradian sus acciones. En nuestro país contamos con hombres sabios que han optado por llevar una vida sencilla y compartir sus experiencias y conocimientos con cariño. Gastón Cirlet, 91 años, profesor de la Universidad Católica. Sus clases apuntan a despertar en los jóvenes la capacidad de interpretar los símbolos que se encuentran tanto en los cuentos como en el cine, ofreciendo un espacio de reflexión y autoconocimiento. Tres hombres sabios que son un referente de vida en tiempos de confusión. Es hora de escuchar a nuestros ancianos con el corazón abierto para encontrar el consejo que necesitamos. En una clase yo dije, ¿por qué creen ustedes que es importante conocerse a sí mismo? Pregunta que lleva involucrada otra pregunta. ¿De dónde viene la posibilidad de conocerse a sí mismo a través de un largo proceso? Y pregunta que lleva además involucrada otra, que sería esta. ¿Por qué es posible que alguien llegue a no conocerse nunca a sí mismo? Esa es la pregunta clave, esa es la tragedia humana. Entonces los alumnos dieron varias respuestas, pero ninguna le ayuntó porque la respuesta es muy simple. Según la psicología, desde el siglo XIX hasta nosotros, está claro que la psique humana tiene una parte consciente y una parte inconsciente. La parte inconsciente es desconocida para nosotros, pero actúa sobre la parte consciente, alienando nuestra conciencia, condicionándola. Por ejemplo, uno puede tener un trauma de la infancia, que es una especie de herida que se hace en la psique, y esa herida va al inconsciente y va determinando el carácter de la persona. O sea, esa herida siempre va a seguir actuando sobre la manera de pensar y de actuar de esa persona. Siempre va a estar ahí, mientras no la haga consciente. Entonces, esa posibilidad de que un contenido de la conciencia sea inconsciente y te pueda alienar parte de la conciencia, ahí está la posibilidad de conocerse a sí mismo y también la posibilidad de que tú no llegues nunca a conocerte a ti mismo y te mueras sin saber quién eres en el fondo. Esa es la posibilidad, digamos, ahí se plantea el problema. Y la sabiduría tradicional normalmente plantea este problema como un deber moral. O sea, el hombre está moralmente obligado a madurar psicológicamente, haciendo conscientes sus pulsiones inconscientes. Porque si llega a la edad madura, sin haber hecho consciente lo que en él es consciente, su conciencia va a estar tremendamente condicionada por complejos, recuerdos, traumas, y él no va a saber nunca de dónde proceden estos impulsos, y ni siquiera se lo va a plantear como problema. Y eso va a condicionar en sentido muy negativo la relación que tenga con otras personas. De ahí que es un deber moral hasta donde uno pueda, porque sigue siendo la psique un misterio, un abismo sin fondo, porque hay mucho más de lo que uno llega finalmente a ser consciente. Pero creo que lo principal uno lo hace consciente. Ahora también existe un inconsciente colectivo, y ahí tu conciencia puede ser condicionada por el inconsciente colectivo, pero eso ocurre a nivel social.
sea, hay en Alemania, antes del año 30, un caballero agricultor que era un buen padre de familia, un buen esposo, un tipo común y corriente, buena persona, con cierto estatus económico, y que nunca había cometido ningún acto reprobable, que era un hombre moral, y que de repente escuchó un discurso del Führer y se transformó en el hombre más malo del mundo, Heinrich Himmler. Ahí lo tienes tú, habiendo sido un burgués ejemplar, buen esposo, buen padre, buen trabajador, honrado, todo lo que tú quieras, y se transformó en el hombre más malo que Hitler todavía. Él inventó la SS, o sea, el batallón de asesinos, y él inventó los campos de exterminio, y él dio la orden de eliminar al pueblo de Israel, ¿no? entero, como pueblo, y no solo a muchos prisioneros franceses, norteamericanos, rusos también. Entonces ahí que está actuando el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque eso le está ocurriendo a todos los alemanes al mismo tiempo. Gente que era absolutamente común y corriente se transforman en monstruos cuando oyen hablar al Führer. Entonces el diagnóstico de Jung para el caso, ¿no? La derrota de Alemania en la Primera Guerra y el Tratado de Versalles es tan humillante, como que eliminó la cultura cristiana tradicional de ese país, ¿no? Y emergió del inconsciente colectivo la necesidad de, ¿cómo se dice?, reinstaurar el orden espiritual anterior a la evangelización, o sea, promoción de la raza superior, del guerrero germano, de la mitología. Y en eso era iniciado la SS, es decir, el batallón como de élite, que asumía la nueva mística, acompañada de un despliegue gigantesco de emblemas, de ceremonias con antorchas en las noches, pura magia, ¿no es cierto? Pura magia. Entonces, todo eso emergía del inconsciente colectivo del pueblo alemán. La SS, cuando entraba alguien a la SS, el primer juramento que tenía que hacer era renunciar a la cultura cristiana tradicional y asumir la mitología de los pueblos germanos. Ese es el primer juramento que tenían que hacer. Y Jung alcanzó a ver algo de eso. Y él lo dice en un libro que se llama Consideraciones sobre la historia contemporánea. Él dice: yo asistí, siendo muy joven, a las ceremonias que hacía el jefe de propaganda del Führer, que era Joseph Goebbels, de sacrificios de animales en altares a las divinidades germánicas. Y eso nadie me cuenta cuento porque yo lo vi con mis propios ojos. O sea, volver al paganismo. Eso que hizo decir después, no sé, mucho tiempo después, a Juan Pablo II, el nazismo es el regreso insolente del paganismo. Y ahí se le llama una ideología neopagana. Pero eso es el inconsciente colectivo que te domina a ti como individuo, pero que al mismo tiempo está dominando a todo el mundo. Eso también es como una invitación a que tú te conozcas a ti mismo también en ese terreno. Esas locuras colectivas que alienan la conciencia de toda una sociedad, ¿no? Hay personas que pueden despertar de ese sueño terrible, ese sueño. Me acuerdo de un profesor aquí de apellido Krebs, que era decano de Historia y Geografía,
Y él era muy católico. Y me dice, yo era un niño cuando el Führer reunía en los estadios a la juventud hitlerista. Y yo iba justamente para darme cuenta de lo monstruoso que era el personaje. Y no sé por qué de repente yo terminaba así diciendo Heil Hitler. Y después salía del estadio y decía, pero ¿qué mierda me pasó? Porque veas tú el ascendiente mágico, satánico que este hombre ejercía sobre la enorme masa jóvenes, ¿no? Que podían traicionar a su madre y podían traicionar a su padre por la causa, porque no eran suficientemente adherentes a las directrices del Führer. El Führer era la verdad, era el Mesías. Entonces el inconsciente individual y el inconsciente colectivo que alienan la conciencia mientras tú no lo hagas consciente. De ahí el deber moral. Respecto a tu pregunta, de que los maestros de la India enfocan el autoconocimiento desde dos puntos de vista. Uno es el que ya hablamos, hacer consciente las pulsiones inconscientes para ir perfeccionando el carácter, a irlo completando. Y la otra es descubrir la propia esencia, que es independiente de todos los contenidos de la mente. Y esa es la escuela de Ramana, que es la famosa vedántica, la meditación vedántica, que viene desde el tiempo de Shankara, del siglo VIII. Esa es la gran escuela. Por eso que tienes tú la fotografía de Ramana. Lo reconocí. Es la mejor fotógrafa de Ramana que he conocido. Bueno, él postula un tipo de meditación. Descubrir al sujeto que está detrás de toda la experiencia psíquica. O sea, todos tenemos experiencia psíquica. Todo lo que hacemos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, a la larga son experiencias psíquicas. Todas tienen un contenido psíquico. Entonces, la psique es muy compleja. Pero el sujeto que está detrás es uno. Entonces, ese sujeto debe conocerse a sí mismo como tal. Pero para eso tiene que abrirse paso en medio de toda esta follaje, de toda la actividad psíquica. Entonces, la forma que lo dice Ramana, que fue un gran maestro, es tan simple. Tú debes meditar sobre el sujeto que vive toda la experiencia psíquica, pero sobre el sujeto, no sobre la actividad psíquica. O sea, el pensador, no el pensamiento. El sujeto que siente, pero no el sentimiento. ¿Quién está detrás? ¿Cómo se llama ese? Entonces ese es tu rostro original. Ese es tu rostro original. Y en eso puedes echar una vida entera. Y solo conocer una pequeña sombra de lo que eres nada. Ahora, según él, según lo que se ha dicho de Ramana, él conoció plenamente su rostro original. El Buda también. Pero sus discípulos se aproximan a esa realidad que está dentro de nosotros y que reside acá, el centro de la yoidad. Entonces tú piensas, tú estás contigo mismo, nada más, pero no con lo que la mente elabora, sino con el sujeto a quien le ocurre eso. Y ese tú no sabes cómo es. O sea, si tú dices, ¿quién soy yo? Tú no puedes responder eso. No sabes quién eres. Entonces, es una forma muy simple que va acompañada con respiración rítmica, por supuesto. Y con una
una pequeña concentración, no con presión en esta parte del cuerpo. Eso es todo. ¿Y cuánto tiempo hay que hacerlo? Todo el tiempo, dice Ramana. Tienes que hacerlo todo el tiempo. Eso de estar contigo mismo y descubrir tu rostro original. Y dice, ahí vas a descubrir que eres Sat Chit Ananda, o sea, ser, conciencia, felicidad. O sea, la felicidad no viene de afuera. No hay nada que pueda hacerte feliz. La felicidad que vives está dentro de ti y la liberas. La felicidad es ser liberada, no adquirida. Y solo adquiere felicidad pura el ser, el Atman que está dentro de ti. Ese ser que está detrás de toda la experiencia psíquica. Es cuando tú te acercas a él y te estableces en él, ahí eso es la verdadera felicidad. Esa es menos la doctrina de Ramana, ¿no?